una vez más glorificando ese nombre que es sobre todo nombre, con esta bendición grande que nos concede por presentar este lugar, seguir compartiendo, seguir predicando palabras de Dios. Cuando nosotros salimos de nuestros lugares de trabajo, cuando nosotros terminamos lo que es el labor en el día, en la materia, hay un espíritu que siempre está dentro de nosotros, como dijo Jeremías. Hay un fuego que arde dentro de mí, hay un fuego que me mueve, que día con día me motiva, me levanta, me reanima y pone el deseo en mi vida, seguir predicando lo que es palabra de Dios. Cuando venimos acá no lo hacemos por un espectáculo, no lo hacemos para entretenerlo a ustedes, no lo hacemos para armar un show, sino soltar la palabra de salvación, la palabra de misericordia, la palabra de perdón, la palabra de aquel Dios que no se cansa de venir a buscar, aquel Dios que no se cansa de venir a tocar la puerta, aquel Dios que no se cansa día con día a pesar de nuestras infidelidades, ese Dios que dice no me cansaré hasta lograr convencerte, hasta lograr tenerte en mis manos, hasta lograr tenerte en mi poder, porque verdaderamente, sabes, hay una maldición sobre nosotros, hay una maldición que verdaderamente nada ni nadie te la puede quitar, pero la palabra en esta bendecida tarde, quiero administrar un mensaje, y el mensaje quiero administrarlo bajo este tema, redimidos de la maldición. Los textos base los encuentras en Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Ahí nos habla la Biblia cómo fuimos redimidos de la maldición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en el Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23, la Biblia dice que cuando un hombre había cometido un crimen y había que darle sentencia de muerte, la palabra dice que si éste era colgado, había que matarlo el mismo día. ¿Por qué? Porque era maldito de Dios, dice la palabra. Fuerte se oye, pero mira qué tremendo. Entonces la Biblia dice que el Dios de los cielos decía que inmediatamente había que matar a aquel hombre, había que matar a aquella persona. ¿Por qué razón? Porque iba a maldecir, iba a llegar maldición a la nación, o iba a llegar maldición a aquel lugar donde se había ejecutado aquel juicio. Entonces, cuando nosotros encontramos en la ley, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que no podemos vivir queriendo hacer las cosas de la ley, porque no hay, ni ha habido, ni habrá persona que pueda cumplir lo que la ley nos exige, porque verdaderamente dice la Biblia que estamos bajo maldición si no hacemos las cosas que están escritas en el libro de la ley. Y verdaderamente cuando usted comienza a analizar, cuando usted comienza a estudiar lo que dice la palabra, se da cuenta verdaderamente que no ha habido hombre que pudiese cumplir lo que estaba escrito en la ley. Entonces dice la palabra que judíos y nosotros los gentiles estamos bajo la maldición de la ley, y fue necesario que Jesucristo viniera, fue necesario que Dios mandara a alguien. ¿Para qué? Para pagar ese precio, para pagar eso que verdaderamente nosotros como personas naturales no lo podíamos hacer. Entonces la Biblia dice que fue eso necesario, que Cristo viniese a morir por cada uno de nosotros, que Cristo viniese con esa gracia a pagar el precio de la maldición que a nosotros nos tocaba. ¿Sabes? La palabra redimidos es pagar el rescate por una persona que está castigada, por una persona que está condenada, por alguien que no tiene esperanza, o por alguien, bendita gracia de ese Dios poderoso, que no se puede recuperar. Pero entonces Jesucristo vino a redimir, vino a pagar con su propia sangre. Y sabe, cuando hablamos de maldición, estamos hablando de una condena, estamos hablando de algo que nos está enviando a la desgracia, a la escasez, a la enfermedad, a la muerte, a la total desgracia en el mundo. De eso se trata la palabra maldición. Y sabes que cuando la palabra de Dios dice redimidos de la maldición, ¿sabes por qué? Porque verdaderamente no había quien pudiese pagar por nosotros. El salmista dice que no hay quien pueda pagar el redimir a su hermano, a su familia, a su pariente. No hay quien pueda pagar un precio por el alma o por el descanso o por la paz de aquel. No hay quien lo pueda pagar. Y realmente la palabra del Señor a nosotros nos enseña que Jesús confrontaba a los fariseos. ¿Sabes por qué? Porque ellos decían cumplir la ley, pero verdaderamente estaban lejos. Y entonces, ¿por qué Jesús les decía, vosotros
que la ley condena porque exige cosas en las cuales nosotros no lo podemos hacer. En Romanos la Biblia nos enseña a nosotros también que la ley, el amor al prójimo, dice que no se hace daño a la persona. Entonces el cumplimiento de la ley es el amor. Eso es algo que verdaderamente no existe, y la maldición comenzó desde Génesis, de la desobediencia del hombre, donde dice la Biblia en Génesis capítulo 3 versículo 17, Dios le dijo al hombre que la tierra iba a ser maldecida por su causa. Dios le dijo al hombre: maldita será la tierra por tu causa, por tu desobediencia. Y la palabra dice que no solamente la tierra fue maldecida, sino también nosotros los hombres, dice la Biblia. Romanos capítulo 5 versículo 12, dice la Biblia que por la desobediencia de un hombre vino el pecado a la tierra, y por medio del pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuantos todos pecaron. Eso es parte de la maldición. Eso es parte de algo que nosotros no estamos diseñados para eso. Eso es parte de algo que nosotros no estamos programados para eso. Pero ¿sabe qué es lo que nos llevó a eso? Pues dice la Biblia, la desobediencia del hombre, fue la ira, fue la rebeldía, la arrogancia de nosotros los seres humanos, que nos llevó a tal padecimiento. Pero ¿sabes qué lindo? Siempre ha habido un Dios de misericordia, siempre ha habido un Dios compasivo, siempre ha habido un Dios que siempre ha estado mirando que el hombre trata de poner carga. Por eso predicarte la palabra no es hablarte de un Cristo de historia, no es hablarte de un Dios histórico, es de hablarte de un Dios poderoso, es de hablarte de un Dios misericordioso, es de hablarte de un Dios de oportunidades, es de hablarte de un Dios compasivo. Cuando se predica la palabra, bendita gracia de ese Dios misericordioso. ¿Sabe por qué? Porque muchos hablamos del Dios de historia nada más, y no hay nada comprobado, no hay nada manifestado. Muchos hablamos de un Dios religioso, que queremos cambiar cosas que nosotros no podemos cambiar. Queremos que la gente haga cosas que nosotros mismos las podemos hacer. Pero cuando vienes a la gracia, cuando vienes a la misericordia, cuando te vienes al perdón, cuando te vienes a la fidelidad de ese Dios poderoso, sabes que las cosas comienzan a cambiar, y no hay nada que te obligue, no hay ley que te ordene, no hay ley que te presione, no hay absolutamente nadie que te pueda obligar. Aleluya. Pero sabes, cuando esa gracia comienza a moverse, cuando esa gracia comienza a manifestarse, es totalmente diferente. La palabra del Señor nos enseña: vamos a su santo y poderoso nombre, que dijo David: es mejor entregarse en las manos de Dios, porque el hombre no es ninguna persona compasiva. Es mejor entregarse en las manos de Dios, porque el ser humano no tiene compasión, no tiene misericordia. Él no se compadece de la necesidad de nadie. Y cuando pasó eso, la palabra de nuestro Dios dice en la Biblia que fue cuando David había cometido adulterio, fue cuando David había sido cómplice de un homicidio, había mandado a matar a Urías. Pero ¿sabe qué dice la bendita y poderosa palabra del Señor? Para que te des cuenta que la ley decía que alguien que cometía adulterio tenían que matarlo a pedrada. No había oportunidad para esa vida, no había oportunidad para esa alma. Y en estos tiempos se levanta gente diciendo de esta manera: alma que pecare en esta morirá. En estos tiempos se levanta gente condenando a muchas personas, y cuando te vas a la palabra encuentras que dice la Biblia: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará todas nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Pero mira lo que dice la palabra: Él volverá a tener misericordia de nosotros, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Y este es el mensaje que mucha gente no le gusta compartir, porque todos piensan como en aquellos tiempos. El fariseo pensaba de esa manera, los líderes fariseos pensaban de esa manera. Ellos creían que por la vestimenta que andaban, ellos creían que por la forma que ellos se cubrían, eran unas personas merecedoras del perdón, eran unas personas merecedoras de la gracia, eran unas personas que solamente ellos se merecían la salvación. Pero cuando vino Jesucristo, dice la palabra que vino a destruir, vino, dice la bendita y poderosa palabra del Señor, a demoler. ¿Sabe por qué? Porque habían rejas, habían muros grandes que la misma gente había levantado, había pared intermedia entre Dios y los hombres, que la misma religiosidad había levantado. Como en esos tiempos nos hemos vuelto tan humanos, que las cosas las queremos cambiar nosotros. Queremos cambiar tu forma de pensar, queremos cambiar tu forma de caminar, queremos cambiar tu forma de hablar, algo que no nos pertenece. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Eso solamente la sangre
gente quería cumplir la ley. Y la ley dice la Biblia que los que querían tratar de mantenerse bajo la ley estaban bajo maldición, dice la palabra, porque verdaderamente hacían una y muchas cosas, pero no podían cumplir, no podían cambiar, no podían hacer las cosas diferentes, porque verdaderamente es algo bastante en mi vida difícil. Y cuando Cristo vino, no vino a decir que no hagan lo de la ley, sino que vino a cumplir la ley. Fue el único que pudo cumplirlo, pero verdaderamente no es cosa fácil. El precio que él vino a pagar, la carga que él vino a llevar, sabe que el sacrificio, el sufrimiento que Jesús pasó, ¿a dónde crees que crucificaban a las personas? Las crucificaban en lugares públicos, las crucificaban en colinas. ¿Sabe por qué? Porque esas personas eran criminales políticos, eran gentes que eran odiadas socialmente hablando, eran odiadas por la gente, no querían saber nada de este o de aquella persona. Entonces lo hacían público, ¿para qué? Para que pasara vergüenza. Lo hacían público, ¿para qué? Para hacer escarnio y despreciarlo y decirle, mira a dónde va el asesino, mira a dónde va, se merece la muerte, se merece la sentencia que le han dado, se merece lo que va a pasar, se merece lo que va pagando. La parte horizontal del madero, el que había sido sentenciado, tenía que llevarla desde el lugar donde se decía, desde aquí hasta el lugar donde iba a ser castigado, donde iba a ser condenado, hasta allá se llevaba, dice la palabra, y este hombre tenía que llevar esa parte horizontal del madero. Eso era para burlarse de él, eso era para burlarse de la persona, aleluya. ¿Sabes? Y solamente Jesucristo, la Biblia dice que él llevó esa parte horizontal del madero. Era una carga que llevaba también. Dice la palabra que recibió el escarnio, recibió la burla, el desprecio, y cuánta cosa la gente no decía de él. Aquel hombre que solamente vino a hacer grandes prodigios y milagros. Aquel hombre que dice la palabra que solamente quería lo mejor para la humanidad. Aquel hombre que dice la palabra, él solamente quería que el enfermo fuera sano. Aquel hombre que dice la palabra, que el que tenía atadura fuera libre. Aquel hombre que dice la palabra, que el que andaba cargado recibiera el descanso. Aquel hombre que dice la palabra, que el que andaba atormentado recibiera la paz. Solamente eso es lo que andaba haciendo, levantando el paralítico, dando vista a los ciegos, haciendo hablar a los mudos, que los sordos se escucharan. Solamente eso andaba haciendo Jesucristo, y eso le llevó a la condena de muerte, y eso era una muerte en cruz. ¿Sabe por qué? Porque la gente lo tomó como un criminal, la gente lo tomó como alguien para aborrecer, la gente lo tomó como alguien para burlarse, aleluya. ¿Sabes? Y eso mismo pasa en estos tiempos también. La palabra se sigue predicando, la gente sigue predicando, la gente sigue peleando en nombre de congregaciones, la gente sigue peleando líderes religiosos, la gente no quiere hablar del Dios que tiene poder, la gente no viene a hablar de aquel que pagó nuestra maldición, acá la gente no viene a hablar, no le gusta hablar de aquel que dice la palabra, bendito sea Dios que pagó el precio por cada uno de nosotros, y no fue precio en plata, no fue precio en oro, fue un precio carísimo. Su propia sangre fue derramada, dice la Biblia, agua y sangre salió de su costado. ¿Sabes por qué? Pagando el precio de nuestra maldición. ¿Sabes por qué? Pagando el precio de nuestro pecado. ¿Sabes por qué? Pagando el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Él dijo, yo lo voy a hacer por la humanidad, yo lo voy a hacer por el hombre, yo lo voy a hacer por el mundo entero, yo me voy a entregar por ello, porque dice la Biblia, Jehová Dios buscó en la tierra hombre que fuese capaz de poderse entregar por otro, pero dice la palabra que no le encontró. Hombre perfecto buscó Dios y no le encontró, dice la palabra. ¿Por qué? Porque todos estábamos doblegados a la maldad, todos estamos doblegados al pecado. Entonces la Biblia nos enseña que Jesús dijo, yo me voy a entregar, yo me voy a presentar a pagar el precio por el pecado, por la maldición de la humanidad, aleluya. ¿Sabes? Es por eso que te hablamos de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Respetamos el conocimiento, la ideología que puedas tener, respetamos la enseñanza o el lugar donde puedas asistir. Yo no vengo a contradecirte nada, sino solamente hablarte lo que dice la palabra. Mientras nosotros teníamos que pagar ese precio, había alguien que dijo, no van a soportar. Mientras nosotros teníamos que pagar ese precio, había alguien que dijo, esto no van a aguantar, yo voy a pagar por ello, yo voy a cancelar por ello, yo me voy a entregar por ello. Alabado sea su santo y poderoso nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos encontrar el perdón.
desobediencia del hombre, la tierra fue maldecida. Maldita será la tierra por tu causa, dice la Biblia, que le dijo Dios a Adán. No era cosa fácil lo que iba a pasar. Le dijo, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Le dijo también a la mujer, con dolores, dice la Biblia, ibas a dar a luz, iba a sufrir, iba a tener un sufrimiento tremendo. ¿Por qué? Por la causa de la desobediencia, por la causa, alabados a su santo y poderoso nombre, de haber escuchado la voz del que no tenían que escuchar, de haber puesto atención a la palabra de la que no tenían que poner atención, porque a veces le ponemos más atención a las cosas que nos rodean, más atención a las cosas que estamos mirando, más atención a las cosas que perecen, pero aquellas que son, mira, aquellas que son eternas. Por eso la misma palabra, Dios dice, mira hacia arriba, las cosas que permanecen, las cosas que son eternas, las cosas que no tienen fin. Aleluya. ¿Sabes? Eso me enseña la Biblia, y eso es lo que seguimos predicando. Alabados a su santo y poderoso nombre. Redimidos de la maldición. El precio ya fue pagado, el precio ya fue cancelado, ya fuiste rescatado. Solamente queda que tú decidas hacer ese rescate. Solamente queda que tú decidas abrazar ese rescate. Alabanza a Dios, de esa condena, de esa maldición, de esa desgracia, de esa tristeza, de ese mira, de todo lo que es encuentra en nuestra vida. De todo eso solamente Cristo. Alabados a su santo y poderoso nombre, porque así me enseña la poderosa palabra del Señor. Desde el principio Dios dijo, hay que matar al hombre que se ha colgado inmediatamente, porque hay maldición en él, y la tierra iba a ser maldecida. La colonia o la ciudad o el lugar donde había sido colgado iba a ser maldecido. En el mismo día tenían que matarlo, porque la palabra dice, Deuteronomio capítulo 21, verso 22-23, dice la Biblia, maldito de Dios aquel hombre que es colgado, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Dios es Dios fuerte, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios que, ¿sabes qué? Él mira todo lo que nosotros hacemos. En Gálatas capítulo 3 versículo 10, ahí vas a encontrar donde dice la bendita y poderosa palabra del Señor. La maldición que abarcaba, la maldición para aquellos que querían vivir bajo la ley, porque hay muchas cosas ahí que no se pueden cumplir, hay muchas cosas ahí que no se pueden abrazar, hay muchas cosas ahí que por más que el hombre quiera hacer, no lo puede hacer. Te das cuenta, alabados a su santo y poderoso nombre. En el Evangelio de Juan encuentras la mujer que había sido encontrada en el adulterio. La ley decía, hay que matar al hombre y a la mujer, pero ¿sabe qué es lo que pasaba? Los hombres solamente presentaron a la mujer, los hombres solamente presentaron a Jesús a la mujer y le dijeron, maestro, esta mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio, y la ley nos manda, la ley nos ordena que tiene que morir apedreada. Esta mujer tiene que morir, pero nunca registra la Biblia que le dijeron, ahí traemos al hombre. Nunca registra la palabra que le dijeron, allá tenemos al hombre también agarrado. Solamente le llevaron a la mujer. Esto es para que te des cuenta que la ley no se podía cumplir. Los hombres no podían cumplir la ley. Aleluya. ¿Sabes? Porque la ley es bien clara y bien específica, y decía que la ley, el hombre o la mujer que cometiese adulterio, ambos tenían que morir apedrados. Tenían que sacar la suciedad, tenían que sacar la iniquidad de la nación, del pueblo o de aquel lugar. Eso es lo que tenían que hacer. Pero los hombres le presentaron a la mujer. ¿Dónde quedó el hombre que estaba en el acto de adulterio? No aparece en la historia bíblica. Y no dice, y los hombres lo tenían guardado. Y no dice, y los hombres lo tenían amarrado. Y no dice, y los hombres lo tenían en otro lugar. Solamente le llevaron a la mujer. Solamente le presentaron a la mujer. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Ahí viene la gracia, ahí viene la misericordia, ahí viene el perdón, ahí viene la bondad, ahí viene el amor, la fidelidad. Como dice la palabra, la fidelidad, porque Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Ahí es donde dice la Biblia que Jesús, levantando su rostro, solamente le dijo que Dios, hombre, si alguno se encuentra limpio de pecado, tire la primera piedra. Eso fue lo tremendo. Los hombres comenzaron a correr, desde el más pequeño hasta el más grande, dice la palabra. Se fueron, dejaron a la mujer sola con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la Biblia dice que Jesús levanta su rostro, y cuando mira a aquella mujer, solamente le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? La mujer le dijo, maestro, ya no están, maestro, ya se fueron. Y Jesús le dijo, y yo te condeno.
paz, esa es la gracia, mi amado amigo, esa es la misericordia, mi amado amigo, porque la ley decía, hay que matar a esta mujer, pero la gracia decía, hay que perdonar a esta mujer, aleluya. ¿Sabes? Y esta palabra es vigente aún todavía. Hay mucha gente que pelea por querer cumplir la ley. Y Jesús no está en contra de la ley, Él vino a cumplir la ley. Pero cuando vio que la ley tratamos de cumplirla con odio, cuando vio que la ley queríamos cumplirla en otros menos en nosotros, entonces dijo Dios, es necesario que mande a mi hijo. Entonces dijo Dios, es necesario que me despoje lo que más amo. Es necesario que entregue lo que más amo, porque la gente no tiene compasión. Los hombres no tienen compasión, los hombres no tienen misericordia. Entonces dijo, yo voy a ir a pagar ese precio. Yo voy a ser colgado, yo voy a ser azotado, yo voy a ser clavado, yo voy a tener tanto sufrimiento. ¿Sabe por qué lo voy a hacer? Porque amo la creación. ¿Sabe por qué lo voy a hacer? Porque amo lo que Dios ha creado. Aleluya. ¿Sabes? Es por eso que hablamos lo que dice la palabra. Aquí no vengo a decirte, dice la iglesia tal, dice fulano y tal, dice a tal persona, no. Vengo a decirte lo que dice la Biblia. Nos redimió de la maldición, porque la palabra dice, maldito todo aquel varón que es colgado. Imagínate el precio que vino a pagar Jesús, estando allá a la diestra de Dios Padre. Él pudo haber dicho, la humanidad no se merece. Él pudo haber dicho, la humanidad no se merece que yo sufra por ellos. La humanidad no se merece que yo vaya a tener ese padecimiento por ellos. Los hombres no se merecen que yo tenga el escarnio, que yo tenga la burla, que claven mis manos, que claven mis pies, que pongan esa corona de espina. Por culpa de ellos no se lo merecen. Pero no dice la palabra que él vino, fue a la cárcel para decirle al hombre, yo quiero que seas libre. Bendita gracia de ese Dios poderoso. Llevó la parte horizontal de madero para decirle al hombre, yo quiero que no andes cargado. Él dijo, yo voy a llevar la carga. Fue clavado en sus manos para decirle al hombre, yo no quiero que estés esclavo del pecado. Fueron clavados sus pies para decirle al hombre, yo no quiero, alabanza a su santo y poderoso nombre, que esté clavado en la maldad, que esté clavado en la iniquidad, que esté clavado en el pecado. Aleluya. ¿Sabes? Y cuando pusieron su costado, ahí le dijo a la humanidad, esta agua y esta sangre es para lavar el pecado que hay en ti. Esta agua y esta sangre que estoy derramando, era por eso que él estaba pagando este precio. Era por eso que dice la palabra que todo el precio de nuestros pecados cayó sobre él. El precio de nuestra paz cayó sobre él, dice la palabra. El precio de nuestras iniquidades cayó sobre él. Como cordero mudo, dice la palabra, fue llevado al matadero y no abrió su boca, dice la Biblia. Él pudo defenderse cuando la gente dijo, bájate de la cruz. Él pudo defenderte cuando la gente dijo, bájate de la cruz y defiéndete. Si eres el Mesías, si eres el Jesús, si eres el Cristo, bájate de la cruz. Pero dice la palabra, él no abría su boca, solamente decía, perdónales porque no saben lo que hacen. Solamente decía, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Aleluya. ¿Sabes? Esa fue la palabra que Jesús soltó. Esa fue la palabra que Jesús decía nada más. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y aún todavía en estos tiempos tenemos aquello que cuando la persona comete una falta, nunca nos consideramos a nosotros mismos. Nunca nos estamos mirando a nosotros mismos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque a veces solamente señalamos. Y es tremendo, usted lo puede ver en la actualidad. Una persona comete un pecado, un error, la gente lo mata, la gente lo desprecia, la gente lo deshonra y hacen tantas cosas para burlarse de él. Pero ¿sabe qué lindo? Cuando este hombre, cuando esta mujer viene a Jesucristo, encuentra la gracia redentora. Cuando viene a Jesucristo, encuentra la gracia misericordiosa. Cuando él viene a Jesucristo, encuentra el perdón de sus pecados y nuevamente le dice, levántate, has cometido pecado, levántate, has cometido falta, levántate, has cometido error, levántate, porque aún tienes esperanza, porque aún todavía estás en la tierra de los vivientes. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que encuentras en la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, el apóstol Juan escribe y dice, si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién?
a su Hijo amado Jesucristo, dice la palabra. Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A su Hijo amado Jesucristo, dice la Biblia. El hombre todo el tiempo va a condenar. El hombre todo el tiempo va a rechazar. El hombre todo el tiempo va a despreciar. El hombre todo el tiempo no va a tener compasión. Pero ese Dios que te estoy predicando, ese Dios que dice la palabra que envió a su Hijo amado, que para todo aquel que en él crea no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Ese amor todavía es vigente. Esa gracia todavía es vigente. Esa oportunidad todavía es vigente. Esa fidelidad todavía es vigente. Eso no ha vencido aún todavía. Como cuando tomas algo y miras al lado y dice que vence, tiene fecha de vencimiento. Pero la gracia y el amor, mientras estés respirando, te da oportunidad. Mientras estés viviendo, te dice puedes levantarte. Mientras estés viviendo, te dice yo te amo con amor eterno. Mientras estés viviendo, te dice yo te sigo esperando con mis brazos abiertos. Mientras estés viviendo, Él te dice con cuerdas humanas, con cuerdas de amor te estoy atrayendo porque quiero perdonarte, porque quiero glorificarme de una manera muy especial en tu vida. Aleluya. Alabados a Dios. Solamente Cristo puede pagar el precio. Nuestra maldición ya lo pagó. Él nos redimió de esa maldición. Redimidos de la maldición. Los textos básicos se encuentran en Gálatas, capítulo 3, verso 13 y 14, dice la Biblia. Judíos y gentiles estamos bajo la maldición de la ley. Fue necesario que Cristo viniera a pagar todo ese precio. Fue necesario que Cristo viniera a cancelar esa deuda. Fue necesario que Cristo viniera a pagar esa cantidad que ninguno de nosotros podía pagar. En esta bendecida tarde, engrandeciendo ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio grande que me concede compartir la palabra con usted. No me puedo mover de este lugar, no me puedo separar de este lugar sin antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación. Si crees que Él puede vestirte con vestido de salvación, cubrirte con ese manto de justicia o hacer resplandecer su rostro sobre tu vida, yo te invito a hacer una breve oración conmigo. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. Y la palabra dice que con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca yo confieso para salvación. La palabra a mí me enseña y me dice que Él es bueno y es perdonador, grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan, dice la palabra. Si usted lo cree, yo le invito, haga esta breve oración conmigo. Cristo te ama, bendito sea Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, el tercer día resucitaste y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Unos consejos te doy. Ora diariamente, lee palabra de Dios, busca donde congregarte, donde se te predique palabra de Dios. Evangelista Mateo, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga y pasen una feliz tarde.